Bienvenidos a una emisión más de Voces Adultos Mayores toca el día de hoy. Yo soy Gerardo Monsalvo y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos captan a través de radio y de televisión. Comenzamos. El tema del día de hoy es Afores y educación financiera para adultos mayores. Está con nosotros Carlos Flores Hernández. Él es titular de educación financiera de la Conducef. Antes de saludarlo, yo lo invito a que vaya por lápiz y por papel porque los temas de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy son interesantes y a todos nos conciernen. También les recuerdo que el teléfono de la oficina de producción es 243-6200 con la extensión 158. No lo olviden. Ahora sí saludamos a Carlos Flores Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a ti y a todo el público que nos escucha. Pues este tema de Afores y educación financiera para adultos mayores. Ya estamos en una etapa que, bueno, hablando en cuestión de los adultos mayores, en donde ya trabajaron toda su vida y ahora ya pueden disfrutar de lo que pudieron, pues están cosechando, lo que pudieron ahorrar durante toda su vida, ¿no? En primera instancia vamos a ir platicando de lo general a lo particular. Claro. Explíquenos un poquito cuáles son las funciones de la Conducef. Sí, mira, ¿qué sucede? Derivado precisamente ahorita como el tema principal, ¿no? La educación financiera. Mucha gente a veces desconoce cuál es la misión o el objetivo que tienen varias instituciones. En este caso, nosotros, ¿no? Como Conducef. Específicamente el tema de las Afores, la comisión que se encarga es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Sin embargo, la mayor parte de las demás comisiones hermanas no cuenta con oficinas en los estados de la República y este tipo de funciones Conducef las ha tenido que asumir para darle una respuesta a los usuarios, es decir, claro, que se sientan en contacto de algún problema o alguna queja, orientación o asesoría que tengan respecto a estos temas. Específicamente, bueno, la parte de Conducef, nosotros nos dedicamos a ayudar cuando tienen problemas con las instituciones financieras. Aquí el principal problema que a veces se tiene la gente es que como no puede acceder a la CONSAR, precisamente por eso acude con nosotros. Y la mayor parte es para la búsqueda del Afore, claro, localización de las cuentas individuales y sobre todo un tema muy importante que es el datos erróneos o homonimias de las personas. Esos son los principales asuntos que tratamos nosotros desde la parte de Afores. Específicamente el tema del día de hoy, que es precisamente las Afores. Tiene un antecedente las Afores, ¿no? Creo que claro era que sí. el SAR. Exactamente. ¿No? Y entonces, bueno, ¿de qué sirven las Afores? Sí. ¿Cuál fue el motivo de las Afores? Es porque el modelo económico antes hacía que las personas trabajaran y con los recursos que ellos, en este caso como tal, hacían de su trabajo y de su esfuerzo diario, se iba a una bolsa general. En el año 92, el gobierno de aquella época se da cuenta que este sistema es un poco, en este caso, poco competitivo para las nuevas generaciones, derivado de que la carga de las personas que ya cumplían la edad de pensión o de jubilación iba a ser mucho mayor y que las nuevas generaciones iban a empezar a cotizar y que a su vez iban a requerir recursos. Claro. En el año 97, como tal, se reforma la ley y se crea precisamente la Ley de Seguridad Social, la cual le da vida a la Comisión Nacional, precisamente del Sistema de Ahorro para el Retiro y a la creación de las Afores. Esto es crear cuentas individuales a cada trabajador, en el cual 6.5% del salario integrado que ellos tienen se va a ir precisamente para estos recursos que pueden ser a la edad de 60 años, cesantía, o vejez a los 65. Pero, ¿qué sucede? Mucha gente cree que es gran cantidad de dinero. Y lo vuelvo a reiterar, es únicamente el 6.5% de tu salario integral. Por eso es importante que dentro de la parte de Afores, la gente haga o realice aportaciones voluntarias. ¿Cuál es entonces, para ir como deduciendo o aclarando estos términos, en qué consiste el salario integral? Es el salario que te pagan y que reporta tu patrón al Seguro Social. Claro. A veces, por las necesidades del empleo, hay mucha gente que se emplea por menos salario. Es decir, te dicen, oye, te voy a pagar el mínimo para reportar al seguro, pero que la gente conozca que esto es algo indebido. Sin embargo, sabemos que en la realidad, tanto en la República Mexicana, por cuestiones laborales la gente a veces se emplea por menos salario. Y el salario como tal al que se va al Seguro Social es aquel que reporte el patrón.
Claro, es decir, por ejemplo, si a un trabajador le pagan 1,000 pesos, pero sus empleadores reportan 400 pesos, de esos 400 es el 6.5. 6.5% únicamente, y no sobre los 1,000 1000. que en este caso a lo mejor y sí recibe. Por eso es importante que la gente siempre esté al pendiente de cuánto es su salario integrado y que esto lo compare con el Seguro Social o en este caso también puede ser a través del ISSSTE para que vea que efectivamente ese salario Claro. es exactamente el mismo reportado. Mencionaba que en esta nueva fórmula, en esta nueva dinámica de este sistema de ahorro, se le abre una cuenta individual a cada trabajador. ¿Por qué hay tantas opciones de bancos? ¿Por qué hay tanta competencia? ¿Y cuáles son las diferencias entre una instancia y otra? Aquí, ¿qué sucede? Cuando se abre la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, decide y implementa este sistema del SAR, que era del 92 al 97, y se crean las AFORES, uno de los instrumentos para darle viabilidad al sistema, ¿cuál era? Designar instituciones financieras, que en este caso como tal no es que sean bancos, sino son grupos financieros que desean en este caso adquirir las cuentas que el gobierno tiene o administra. En este caso, estas instituciones financieras crearon estas instituciones de Afore y estas Afore, ahorita actualmente en este año 2017, Claro. tenemos 11 instituciones de Afore en el sistema financiero mexicano. Estas 11 instituciones no necesariamente son bancos. Eso es algo muy importante también que hay que distinguir. A veces nos dejamos llevar por la euforia de que a lo mejor algún gestor, algún vendedor o alguien que se nos acerca en una plaza nos dice, oye, si te pasas a mi banco, yo te recupero tu Afore. O en su caso te dicen, oye, ¿por qué no te pasas a mi institución? Porque mi institución tiene un banco. Pero no necesariamente la fortaleza del banco significa que te dé una fortaleza en tu inversión Claro, de las Afores. en las Afores. Por eso es importante distinguir que hay instituciones de Afore que no tienen banco. ¿Cuál sería entonces para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, como la pista para decir, bueno, entonces creo que me voy a cambiar a este Afore porque me da mejores rendimientos? ¿Cuál sería la pista donde se puede informar? Hay dos maneras para poder elegir Afore. La primera es que se base en base al rendimiento neto, es decir, que del rendimiento normal que te da una institución de Afore, restarle las comisiones que te cobran, que en este caso es por el seguimiento, envío de los estados de cuenta, a lo mejor aportaciones voluntarias, asesoría en general, O sea, y determinado de esto ya te sale el rendimiento neto. Quisiera partir esto como en dos, el asunto del rendimiento neto y las comisiones que cobran. ¿Difieren en todas estas instancias, difieren estas comisiones? Esta es una pregunta que me puede responder después del corte. Claro Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero no se despeguen porque el día de hoy estamos platicando sobre Afores y educación financiera para adultos mayores. Está con nosotros Carlos Flores Hernández, titular de Educación Financiera de la Conducef. Regresamos. El tema del día de hoy es Afores y educación financiera para adultos mayores, por supuesto, todos los martes, ustedes ya lo saben, estamos tratando aquí en Voz Es temas concernientes a los adultos mayores. Si ustedes quieren alguna asesoría con algún tema que tenga que ver con la Conducef, hay un teléfono que es 01800 999 8080. Repito, 01800 999-8080, seguramente está apareciendo aquí en la pantalla en estos momentos. Ya ahí lo van a poder atender para resolverle cualquier duda que usted tenga al respecto pues, de esos temas. Carlos Flores Hernández, titular de Educación Financiera de la Conducef, está aquí con nosotros. Antes de irnos al corte, estábamos platicando precisamente sobre todas esta oferta que existe de instancias que pueden llevar las cuentas de Afore de los trabajadores. Me estaba comentando precisamente que, bueno, hay que tomar en cuenta los rendimientos y también hay que tomar en cuenta todas estas comisiones que cobran. ¿En qué tanto difieren estas? Algunos cobran más, otros cobran menos. ¿Por qué se da eso y por qué no pueden ser todas parejas? Exactamente. Y esto es una gran incógnita a veces que es para la sociedad. ¿Derivado de qué? Como las Afores son cuentas de administradoras de fondos para el retiro, en este caso se ha dividido a la población en 4 sectores. En este caso, ¿cuál es rápido para poderlos entender de esta manera? Que aquellos que están cerca de la edad de pensión o de jubilación, es decir, en un rango de 50 a 60 años, la mayor parte de ellos, estamos hablando que tienen menos de 9 años, que van a emigrar o van a sacar su dinero de este sistema.
motivo por el cual el rendimiento para ellos va a ser menor que un joven comparado, por decirlo así, que a lo mejor está iniciando su vida productiva, pongamos a 18 años de edad. Inclusive sabemos de jóvenes, sobre todo técnicos, que se emplean de menor de edad y en este caso obviamente con la validación de sus padres, pero ellos, imagínate, estarían teniendo en el sistema más de 42 años para poder ahorrar. Obviamente una perspectiva de inversión a 42 años te va a dar mucho mayor rendimiento que aquel que tiene 59 y va a estar 12 meses únicamente y pues a final de cuentas se va a ir. Esta es una de las características por las cuales no todas te dan el mismo rendimiento. Y en este caso las comisiones, derivado de que algunas de las instituciones, sobre todo aquellas que sí cuentan con banco, te cobran o te trasladan como tal esos servicios. Claro. Es decir, a lo mejor y puede haber una atención de Afore en una tienda, pero el hecho de tener esa tienda implica costos. Estos costos que ellos tienen, obviamente se los cargan a los clientes. Y puede haber en este caso Afores que únicamente tengan una sola oficina de atención para todo el estado o en este caso una zona o una región. Aquí en el estado de Morelos, desde el año 2016, todas las 11 instituciones de Afore tienen representación en la capital del estado y muchas de ellas también tienen oficinas a lo largo de en este caso, de los 3 municipios, Jiutepec, Cuernavaca y Cuautla. Claro, y entonces, de acuerdo a estos rangos de edades, hay que estar pues pendientes, hay que estar investigando constantemente, ¿no? Porque de acuerdo a la edad que tengamos, es es la pregunta, no sé si se vale que si yo paso de un rango a otro, me paso a otra Afore que me dé más rendimientos, o siempre tiene que ser la misma Afore durante toda la vida. Qué buena pregunta haces. ¿Qué sucede? Cuando en este grupo de segmentación se le llama CIFORE, son en este caso sociedades especializadas de inversión de las Afores. Precisamente cuando una persona brinca del periodo de un año a otro, la persona puede tener menos rendimientos. Y ahí es por eso importante que verifique de las 11 que existen, cuál es la que mejor rendimiento te da por tu edad, en este caso, y si es que realizas aportaciones voluntarias. Es importante por eso estar siempre al pendiente desde los jóvenes hasta la edad de pensión o de jubilación, porque no todas, como decimos, te van a dar el mismo rendimiento, no todas te van a cobrar la misma comisión. Inclusive por ley las instituciones de Afore tienen que dar a conocer las comisiones que van a cobrar para el año en curso. Es decir, que ahorita en la página de consar.gov.mx ya están las comisiones que te cobran todas las instituciones de Afore y el rendimiento que te están dando se calcula específicamente en un periodo que puede ir de 36 meses a 72 meses. Es decir, de 3 años a 6 años. Y ahí también indican este rango es de tal edad a tal edad y este rango es de tal edad a tal edad. En consar.gov.mx vienen precisamente el cobro de comisiones establecidas y el rendimiento que te estarán dando durante estos periodos. Y entonces sí se vale cambiar. Claro, el banco anterior se queda con, la instancia anterior sí se queda con alguna mochada por haberlo guardado. No, como tal no, porque como son recursos del trabajador, todos esos recursos pasan directamente siempre y cuando la persona como tal tiene que estar registrada. Claro. Aquí por eso también la invitación, tanto a los adultos mayores, te comentaba que ha habido asuntos que hay gente que llega de 80 años de edad y que no sabía que tenía derecho por haber trabajado con seguridad social con la ley del 73. Es muy común que a veces los adultos mayores, pues por el mismo hecho del trabajo, las circunstancias, o inclusive a lo mejor pueden tener una enfermedad y ya no tienen la movilidad para hacer los trámites, dejan eso pasar y hasta que como que se acuerdan nuevamente, vienen y solicitan. Pero imagínate, estamos hablando que a lo mejor una persona, como en el caso del ejemplo de 85 años de edad, pudo haberlo solicitado, en este caso, por vejez, desde los 65, y ya dejó pasar 20 años, en este caso, seguramente a lo mejor no va a tener pensión porque no alcanza a cubrir, en este caso como tal, no existía en aquella época las Afores, pero lo que sí puede recuperar son los recursos de vivienda, derivado de que el Infonavit sí existía y sí se iban aportaciones a esa bolsa. Pero la única manera para recuperarlo como tal es que la gente se inscriba a una Afore, que es la ley actual, que opera desde el año 97, y con eso sepa el monto que tiene y hacer el trámite directamente en el Infonavit. Claro. Y entonces, para todas estas personas, al desprendido de todo esto que nos acaba de explicar y que todavía sí se puede dar el caso, a pesar de que esta información de las Afores ya está muy difundida, pero todavía se puede dar el caso de que sí existan personas que no saben, en primera, que tienen Afore
y en segunda que a lo mejor no saben ni en cuál están. Exactamente. ¿No? Y ese es en un público en general. Pero específicamente los adultos mayores que a lo mejor no saben su estado de cuenta o no saben su situación o no saben en qué Afore están. ¿Qué opciones tienen? Porque como bien dijo, muchos ya no tienen la movilidad, muchos no tienen quien los apoye, quien los lleve. Hay teléfono que ya dimos el 01800, lo repito, es 01800-999-8080. Y también tenemos el 314-1370, ¿correcto? Exactamente, aquí en la delegación. En la delegación, ¿a través de estos teléfonos pueden también llamar para saber su situación? Sí, claro. ¿O tienen que ir? ¿O no sé si ustedes tengan servicio de visita? Sí, como tal, ¿qué ofrecemos nosotros? Derivado primero, hay mucha gente también que a veces cree que por haber trabajado sin seguridad social tiene Afore. No, aquí que la gente conozca de inicio y para eso se puede acercar con nosotros directamente yendo a nuestras oficinas o al teléfono que acabas de mencionar, el 01800-999-8080. Puede hablar y consultar, oye, sí tengo un número de seguridad social, porque la ley ha cambiado, la ley del seguro social. Y hay mucha gente que tiene números de seguridad social de 7, 8, 9 y 10 dígitos. Pero la ley de Afore, para búsqueda de instituciones financieras, en este caso, solamente se requieren 11 dígitos. Y mucha gente a veces dice, no, pues yo tengo un número de 10, es lógico que no tenga Afore. No, más bien, tengo un número de 10 dígitos y lo que necesito hacer es ir al Seguro Social, por el dígito exacto, solicitar la actualización de este dígito. Ellos, de acuerdo a su numeración, te hacen la factibilidad y te lo otorgan. Ya con este nuevo número de seguridad social, pueden acudir con nosotros y hacemos la búsqueda para saber esos recursos de la pensión o de la vejez o de vivienda que existían, claro, de la ley 92 al 97, se fueron en este caso a tal Afore. ¿Por qué? Porque mucha gente precisamente desconoce. ¿Y esto a qué va la problemática? Sabemos que en el año 94 fue el problema de la devaluación de la moneda en México y fue el problema de los bancos. claro. Las instituciones de aquella época tenían sus ahorros en bancos de aquella época, pero estamos hablando que muchos de esos bancos actualmente ya no existen. Un ejemplo que podemos poner es Banca Cremi, Banco Confía, Banco del Atlántico, Banca Serfín. Estas instituciones dejaron de operar en aquella época y por lo tanto ya la gente cree que perdió sus recursos. Y no. Y no. Por ahí todavía están Ahí volando. deben de estar. Se pudieron haber ido a una cuenta concentradora, tal vez en el Banco de México, pero tiene la persona que tener este documento, en este caso un estado de cuenta de SAR, de bancos de aquella época. Claro, y entonces en este teléfono 01800-999-8080 pueden asesorarse y ver para dónde les mandaron estos recursos. Tenemos que ir a un brevísimo corte, pero no se despeguen. Estamos hablando de Afores y educación financiera para adultos mayores. Carlos Flores Hernández está con nosotros, él es titular de Educación Financiera de la Conducef. Hemos estado hablando en este programa del día de hoy de Afores y Educación Financiera para los adultos mayores. Ya tenemos una idea un poquito más general sobre, bueno, qué son los Afores, dónde nos podemos asesorar para incluso, pues a cualquier edad es válido, ¿no? De estar como pendientes sobre qué Afores tenemos, en qué Afores estamos, cuáles son los mejores rendimientos y los que cobran menores comisiones. Específicamente, por ejemplo, para los adultos mayores, ¿qué programas tienen ustedes para ayudarlos en esta educación financiera? Bueno, finalmente es importante a cualquier edad, pero específicamente a ellos, ¿qué programas, qué servicios son los que tienen? Sí, principalmente nosotros el de orientación y asesoría, derivado de que estamos hablando de que en el país más del 51% de la sociedad considera este tema como que no es importante, es decir, como que lo ven muy alejado, ¿no? Claro. Sobre todo los jóvenes, cuando les dices que a lo mejor ya es su primer empleo y a lo mejor se fueron a emplear a algún balneario, sobre todo aquí en el estado de Morelos, a la edad de 18 años, y como que no le dan importancia o le restan importancia. Entonces, es muy importante que desde la edad de que tú inicies como primer empleo, sepas que tienes una cuenta de Afore. Y en esta, hacer aportaciones voluntarias. Ya que hagas estas aportaciones voluntarias como tal, primero, si no saben, precisamente que acudan con nosotros para recibir orientación y asesoría y que conozcan que son instancias, en este caso, que les podemos ayudar. Conducef, precisamente, con la orientación y asesoría y educación financiera. El Seguro Social
con la emisión correcta de sus datos ante el patrón y verificar precisamente el salario base que te están, en este caso, poniendo. Y también, en este caso como tal, que revisen con la institución de Afore que se encuentren debidamente registrados. Es decir, que sean sus datos correctos, tratando de evitar una homonimia. Claro. Y sobre todo porque decíamos que en la parte estadística, el 51% de los ciudadanos le resta importancia a temas de Afore y de vejez. Pero estamos hablando que también de esta misma encuesta estamos viendo que el 8% de la sociedad en México cree o considera que va a vivir de la ayuda que le brinden sus familiares o sus hijos. Desgraciadamente no es muy... Sí, ¿no? Como tal, los adultos mayores lo saben y lo conocen, claro, o lo están padeciendo, que a veces ya no tienen como tal sus hijos opción o tiempo para dedicarle a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque los hijos también ya conformaron una nueva familia y obviamente se encargan de su situación laboral o claro, familiar. Ahora sí que cada quien hace su vida. Exactamente. Y derivado de eso, la gente que ya se encuentra en edad de pensión o de jubilación ya no puede recurrir a sus hijos. Aquí la recomendación es que más que buscar el apoyo en sus hijos, que busque la ayuda en los nietos. Muchos de los familiares de los adultos mayores tienen a lo mejor deficiencia en la parte de meterse a internet o de buscar redes sociales o de buscar las páginas de internet. Claro. Pero como la mayor parte de los adultos mayores, la mayor parte de los padres dejan la custodia de los hijos en los abuelos. Entonces, a veces hay mayor comunicación entre los abuelos y los nietos. Aquí es donde nosotros les hacemos, en este caso, el hincapié, porque un abuelo puede, con la ayuda del nieto, abrir una cuenta de correo electrónico. Y con esta cuenta de correo electrónico puede, en este caso como tal, dirigirse con nosotros a nuestra página de internet, a los chats que existe en este caso como tal en CONSAR, y pedir asesoría, y esta asesoría viene como tal por escrito. Es decir, no nada más vía telefónica, sino como tal también un documento que después ellos pueden imprimir precisamente para cómo se realiza el procedimiento. Es decir, a lo mejor primero es una búsqueda de Afore en Conducef, si tiene datos erróneos es una corrección ante el Seguro Social, y una vez que se tenga la corrección ante el Seguro Social, ir directamente a la institución de Afore en la cual se encuentra. Vamos a tocar un tema que es medio complicado. Se dice, está el término de dolor de cabeza, ha habido historias casi de terror con respecto a las Afores. ¿Cuáles podrían ser estas? ¿Algunos ejemplos? ¿Y por qué se dan? Normalmente, hasta donde ahorita hemos platicado, se creería que el Afore pues trabaja como relojito, la instancia trabaja como relojito, pues cuidando el dinero del trabajador, y al final pues uno piensa que tiene el dinero garantizado o en cualquier modalidad de las que la dé, y sin embargo no ha sucedido así. Exactamente. ¿Qué casos existen? Mira, aquí en Morelos lo que principalmente es la problemática es derivado desgraciadamente a que el trabajador no revisa sus datos y llega a haber homonimias. Claro. Uno de los ejemplos que te puedo comentar de historias de terror, ¿cuál es? Que a lo mejor una persona que ya cumplió con la edad de jubilación o de pensión se llame exactamente igual que un trabajador joven. Entonces, esta persona joven, vamos a poner que tenga 25 años, ya trabajó desde los 18 a los 25, ya tiene, en este caso, un rendimiento y tiene como tal una rentabilidad de esta inversión. Pero la persona que se llama exactamente igual de él y que tiene una invasión del número de seguridad social y que ya realizó su trámite de pensión o de jubilación, le van a dar el acumulado de las dos personas. Y hemos visto asuntos en el cual, como tal, como el joven nunca se preocupó por ir, en este caso, a registrarse a su Afore. Ni cuenta se dio. Exactamente, a llevar un control de sus estados de cuenta, pues únicamente lo dio por aludido de que ya estaba en una institución, seguro y todo. Pero el problema es que los errores cuestan. ¿Y cuál fue el error? Que en este caso la persona de 60 años que tramitó su pensión, su jubilación, y él sí se registró y dio a conocer sus datos ante el Seguro Social, obviamente a él es al que le dan esta pensión, ¿no? Pero con los recursos de la persona que trabajó de los 18 a los 25. Por eso la principal recomendación e invitación es a no tenerle miedo a estos temas, sino, sí, como se dice comúnmente, tomar el toro por los cuernos. Claro. Si no sabemos, nadie nace aprendiendo. Por eso están los teléfonos. Exactamente. Y ya para terminar, entonces, continuamos, más bien extendamos estas recomendaciones. Claro. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Que revisen que si está la persona asignada o registrada.
Si está asignada como tal, tiene que irse a registrar a un Afore. ¿Dónde localiza la Afore? Que venga con nosotros a Conducef, número de seguridad social de 11 dígitos y su identificación oficial. Con esto les damos qué opción tienen, si está asignado o registrado, y con esto le damos la dirección para que se registre directamente a su Afore y que evite precisamente estos asuntos de homonimia o de errores que a lo largo pueden ser perjudiciales para el cuentaviente de adulto mayor. Hablando específicamente de estas características en las cuales se pueden encontrar los adultos mayores, ¿hay alguna página de internet en donde puedan ver todos los requisitos? Por ejemplo, hablando de estos 10, 11 números del IMSS, del Seguro Social, en donde qué hacer, a dónde acudir al Seguro Social, dónde solicitarlos y después, para evitar que tengan que estar dando vueltas, que vayan a la Conducef y de repente le digan, uy, ¿sabe qué? Necesita los 11 dígitos y no nada más tiene 10, tiene que ir al Exactamente, sí, eso es muy común que suceda. La principal recomendación en la página consar.gov.mx vienen todos los trámites que se realizan o que se tienen que realizar como tal para solicitar la pensión o la jubilación, y precisamente ahí son descargables, se pueden imprimir y o bien en este caso como tal leerlos simplemente para que no gasten y conozcan cuáles son los requisitos, las instancias competentes y los organismos y la tramitología o papeles a los cuales tienen que traer o acudir. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Carlos Flores Hernández, titular de Educación Financiera de la Conducef. Claro, por supuesto que la invitación para participar en otros programas de Voces está abierta para complementar toda esta información, que es un mundo de información y es muy importante, ¿no? Entonces creo yo que tenemos todos que estar informados. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias al público. Pues a todos ustedes que nos hicieron el favor de su atención durante esta emisión del día de hoy a través de radio y televisión, muchísimas gracias. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos despedimos. Hasta la próxima.